Hola, mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Feet trayéndoles un nuevo capítulo de The Voice. Un superhombre. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita. Eso me motivaría muchísimo. Descargo de responsabilidad. Ni el fanfic ni las imágenes utilizadas me pertenecen. Todos los créditos son para sus respectivos autores. El link del fanfic está en la descripción. Yo solo me encargo de editar el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 18, compañeros de equipo y un impulso. Tienda de cómics Gold Allure, drogadicto Haitian Kings, Avenida Clarkson, 2 de febrero de 2020. ¿Qué dijo el coronel? Preguntó Milímetros. La única respuesta de Butcher fue lanzarle un archivo antes de empezar a empacar. ¿Qué cojones es esto? Una pista que me dio el coronel. Raynor le estaba echando un vistazo a esta vieja superpoderosa, Liberty, antes de que muriera. ¿Cree que vale la pena el viaje?, respondió Butcher mientras guardaba su ropa en la bolsa encima de las armas y la munición que ya tenía guardadas, antes de soltar un suspiro. También encontró a Becca para mí. Voy a ponerla a salvo y luego, me voy. Un momento. Me alegra que sepas dónde está, pero ¿cómo que estás fuera? Milímetros avanzó, agarró a Butcher y lo giró para que lo mirara. Mierda, aunque la consigas, y eso es un gran sí, Boug no va a dejarlos ir sin más. Tenemos que acabar con esto. Mira, tienes razón, Boug no nos va a dejar instalarnos en Orlando, así que cuando nos vayamos, tendremos que quedarnos fuera, replicó su amigo mientras retrocedía para guardar sus últimas cosas y prepararse para irse. Estarán bien sin mí, Lois, y tú te harás cargo, resolverás esto y todos estarán bien. Maldita sea, no quiero mandar, y Lois tampoco. No podemos hacer esto sin ti, respondió Milímetros con una mirada fulminante. Butcher no le hizo caso y se echó la mochila al hombro. ¿Qué pasa aquí? Lois pareció haber oído la conversación, que no era muy clara, y miró las maletas de Butcher. ¿A dónde demonios vas? El coronel le dio a Becca y dice que está fuera, respondió Milímetros, colocándose junto a Lois para que ambas presentaran un frente unido. Y que ahora tú y yo estamos a cargo de este desastre. Carnicero, necesitamos. Lois hizo una mueca mientras avanzaba, solo para ser interrumpida por el sonido de su escondite de drogas explotando en actividad mientras sus anfitriones corrían hacia las escaleras blandiendo armas. Muévanse. Muévanse. Agarren esa pieza. Gritó el líder del rey haitiano a sus hombres mientras cargaba su escopeta y se dirigía hacia la escalera que bajaba de la tienda de cómics. Los tres se miraron antes de moverse, temiendo lo peor. Que sus recientes actividades los hubieran descubierto. Butcher agarró un rifle y se apoyó contra una columna. Miró a su izquierda y vio que Frenchy había aparecido. El ruido lo había despertado. El francés, sin camisa, se frotó los ojos antes de agarrar su pistola y voltear una mesa para cubrirse. Parpadeaba con fuerza intentando concentrarse. Kimiko también apareció, adelantándose para plantarse frente a los pandilleros armados. Su sed de sangre había aumentado desde la pérdida de su hermano y estaba lista para destrozar a cualquiera. Huye salió corriendo de su habitación con el rifle que Milímetros le había dado para protegerse. Aún se veía incómodo en sus manos a pesar del entrenamiento que estaba recibiendo. Lois también se movió, pero Milímetros la empujó detrás de él mientras se posicionaba frente a ella, pero muy por detrás de todos. El exmarine la miró fijamente cuando ella intentó protestar, mirándose primero el estómago y luego los ojos. La sutil indirecta bastó para acallar cualquier protesta mientras alzaba su arma y, por una vez, se alejaba de la acción. Toda la sala quedó en silencio al oírse unos pasos pesados. Alguien bajaba las escaleras. Caballeros, por favor bajen sus armas de fuego, no queremos hacerles daño. La voz clara y tranquila hizo que Lois y el resto del chico abrieran los ojos de par en par cuando Clark apareció vestido de civil, sujetando al portero del rey haitiano por la camisa. Ninguno de los pandilleros obedeció la orden, simplemente tensos, paralizados, mirando al hombre alto que sostenía a uno de los suyos como si fuera un muñeco de trapo. Annie también pareció congelarse en las escaleras al ver la escena que la esperaba abajo. Clark, por su parte, mantuvo la calma, pero ahora parecía incómodo al mirar todas las armas. Bueno, voy a bajar a tu amigo y luego hablaremos de esto como si fuéramos gente tranquila, ¿de acuerdo? Interpretó la falta de respuesta como un sí y bajó lentamente al portero al suelo. Listo. Como puedes ver, no estoy aquí para lastimar a nadie. Podemos ser razonables con esto. De nuevo, nadie respondió. Lois intentó avanzar y calmar la situación, pero el brazo de Milímetros la retuvo.
El hombre corpulento simplemente negó con la cabeza, sin querer arriesgarla ni a ella ni a su bebé, ya que sus anfitriones estaban claramente más alterados que cuando apareció Butcher, probablemente por ese incidente y todo lo sucedido en los últimos días. Milímetros miró a Butcher para decirle algo a su anfitrión traficante de drogas, pero el hombre se encogió de hombros, claramente indiferente, cuando Milímetros lo fulminó con la mirada. Butcher suspiró e intentó avanzar. Caballeros, pónganse de pie. Butcher fue interrumpido por el sonido de un disparo cuando uno de los pandilleros disparó su estallido. El ruido y el destello fueron seguidos por el silencio. Todos se quedaron mirando. Clark permaneció inmóvil un segundo, luego, bajo una sala llena de miradas, se llevó lentamente la mano a la cara y se quitó las gafas. El cristal izquierdo había desaparecido y una marca negra le cubría la frente. Suspiró como si le hubiera dado un vaso de agua y no una lluvia de perdigones. Con la mano libre se limpió la cara, limpiando la quemadura causada por la explosión a corta distancia, antes de mirar al gánster responsable. Por favor, no hagan eso, dijo Clark con voz tranquila, pero con una severidad que irradiaba autoridad, le dio escalofríos. Ahora que ven que dispararme no funciona, ¿sería tan amable de bajar las armas? Los pandilleros se miraron, visiblemente incómodos por su incapacidad de hacer nada más que acceder a la exigencia. Fue un poco más lento de lo que Clark hubiera deseado, pero finalmente bajaron las armas. Clark les dedicó un gesto de agradecimiento mientras Butcher avanzaba e intercambiaba una mirada con Lois, la líder de los reyes haitianos. Aún no se movía, concentrada en normalizar su respiración y su ritmo cardíaco. ¿Cómo demonios nos encontraste?, preguntó Butcher sin rodeos. Primero miró con el ceño fruncido a Annie, luego se concentró en el miembro más joven del grupo, ese pequeño torpe y nervioso. Si crees que fue Hughie, te equivocas. Fue extremadamente cuidadoso con no dejar rastro. No, te encontré por tu colega Serge, dijo Clark, asintiendo con la cabeza al francés, claramente resacoso y ligeramente drogado. Todos los demás se giraron y la sala quedó en silencio. ¿Pero qué? ¿Cómo? Oculté mis huellas a la perfección. Usé 4 identidades, dijo Frenchy en su lengua materna mientras miraba frenéticamente de un lado a otro. No podría haber. Trajiste 1 kilo de cocaína de un narcotraficante rumano llamado Andrei a 2 cuadras y media de aquí, hace unas 18 horas. Así fue como te seguí hasta aquí. Clark suspiró y luego decidió continuar con la esperanza de convencer a todos de que Boog no derribaría la puerta en cualquier momento. Me di cuenta de que operabas desde algún lugar de Manhattan, pero no pude determinarlo desde ahí. De nuevo, muy buen trabajo escondiéndote. Entonces recordé algo que me dijo un viejo policía con el que trabajé. Rastrea los hábitos del hombre, no al hombre. Así que extorsioné a todos los traficantes de la isla hasta que uno te delató. De hecho, un montón de ellos te delató. Andrei fue el primero en saber dónde estabas. Todos los chicos miraron a Frenchy, quien, a pesar de seguir con mucha resaca, aún podía parecer avergonzado. Milímetros suspiró y negó con la cabeza, luego se acercó a ordenar su clínica en un rincón de la habitación. Butcher puso los ojos en blanco y regresó a donde había dejado su bolso antes de echárselo al hombro otra vez. Bueno, eso fue entretenido. Me voy. Ustedes, idiotas, pueden resolver esto solos. Butcher simplemente miró a todos antes de asentir con la cabeza a Milímetros y dirigirse a las escaleras. Miró a Clark mientras pasaba junto al hombre, recorriéndolo con la mirada, evaluándolo claramente mientras fruncía el ceño brevemente. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a las escaleras y empujar a Annie, que seguía de pie vacilante, la voz de Clark lo hizo detenerse. Si va a buscar o rescatar a su esposa, señor Butcher, Rebecca está a salvo. Las palabras de Clark congelaron la habitación mientras Butcher se giraba rápidamente para mirarlo con los ojos abiertos. Actualmente vive en la granja de mis padres en Kansas con su hijo. Bajó la mirada y decidió repetir lo que había dicho. Están tan seguros como pueden estar. Sin embargo, debo pedirte que no vayas allí, al menos no todavía. Butcher simplemente dejó caer el suyo y se acercó a Clark, quien era varios centímetros más alto que él y claramente más grande, pero eso no le impidió casi quedar cara a cara con el hombre. Los dos permanecieron inmóviles mientras Butcher apretaba los puños y el odio ardía en sus ojos. ¿Y por qué carajo no? Porque actualmente eres el hombre más buscado de Estados Unidos y llamas la atención en Smallville. Están a salvo, porque nada los está llamando la atención, respondió Clark sin inmutarse, respondiendo con calma a la mirada amenazante de Butcher.
En segundo lugar, y más importante, le prometí a tu esposa que los mantendría a ella y a su hijo a salvo. ¿Qué carajo significa eso? Butcher contuvo la ira, sin ceder un ápice, y su ceño se acentuó. Significa, señor Butcher, con lo que sé de usted, los orígenes de Ryan y cómo está reaccionando ahora mismo. No creo que el chico esté a salvo a menos de 1 kilómetro de usted. La evaluación de Clark fue fría y honesta mientras miraba al hombre que probablemente lo habría matado a golpes ahora mismo si hubiera podido. Maldito bastardo, Butcher avanzó nuevamente, pero Milímetros lo interrumpió y se colocó frente al hombre que lo empujaba hacia atrás. Oye, vamos a bajar un poco el tono. Milímetros se interpuso entre los dos hombres, mirando a Clark antes de fulminar con la mirada a Butcher, quien mantuvo el ceño fruncido, pero parecía dispuesto a escuchar antes de volverse hacia Clark. Está claro que viniste a hablar, así que habla, ¿qué quieres? Fue el turno de Clark de tensarse mientras miraba a Annie, quien finalmente bajó de las escaleras y le dedicó un gesto de aliento. Dejó escapar un profundo suspiro al tiempo que su lenguaje corporal cambiaba. Ya no era el faro de calma en un mar de problemas. No, estaba agitado y era evidente para todos que estar allí no había sido su primera idea. Me gustaría, bueno, primero, no me gusta nada de lo que hace este equipo. Clark miró fijamente a los miembros visibles de los chicos, cruzándolos de brazos. Sin embargo, dicho esto, tú y nosotros somos los únicos que luchamos contra Boog y ninguno de los dos está llegando a nada, bueno, a nada productivo. Así que tenemos que hablar. La sala quedó en silencio mientras los chicos se miraban. Milímetros miró a Butcher, arqueando las cejas, indicando que estaba a favor de escuchar al supe. La acción solo recibió una audible burla y un movimiento de cabeza mientras miraba al supuesto hombre de acero, viendo solo otro obstáculo en su camino. Ugi avanzó para intentar expresar su apoyo a la idea, pero no pudo decir nada cuando Lois apareció desde su lugar detrás de todos, avanzando con una expresión aprensiva. Sí, Clark, lo haremos. Lois avanzó colocando sus manos sobre su estómago mientras le daba una sonrisa incómoda tratando de luchar contra la aprensión y el miedo que crecían en ella. Los ojos de Annie se abrieron de par en par al ver a Clark paralizado, y su mirada se dirigió al estómago de Lois, como si se hubiera congelado. Sobre todo cuando un brillo rojo apareció brevemente en el estómago de Lois, haciéndola moverse ligeramente, incómoda. Entonces Clark hizo algo que Annie nunca le había oído hacer en todo el tiempo que lo conocía. Juró. Casi. ¿Qué Lois, estás embarazada? 5 minutos después, habitación de Lois. Lois estaba sentada torpemente en su cama improvisada mientras Clark permanecía inmóvil, mirándola. Parecía incapaz de hacer nada más en ese momento. Se habían mudado a la habitación de Lois tanto por privacidad como porque era evidente que, hasta que hablaran, Clark no le serviría de mucho a nadie. Butcher se quejó de que todo era una pérdida de tiempo y que no tenía tiempo para las tonterías de Leasten, pero Milímetros lo silenció y los dejó hablar en privado. Entonces, Lois respiró hondo y su voz se fue apagando antes de decidirse a intentarlo y quitárselo de encima. Mira, Clark, siento no haberte contactado antes, solo tenía miedo. Bueno, estabas constantemente en el extranjero y cuando no, era casi imposible localizarte y simplemente no sabía por qué. ¿Estás embarazada? La pregunta vacilante de Clark la interrumpió cuando el hombre parpadeó de repente, como si su cerebro se hubiera adaptado o al menos comprendido su nueva realidad. ¿De verdad estás embarazada? Espera, ¿qué pregunta tan tonta? Claro que sí, pero, ¿cómo? Bueno, Clark, tú estabas ahí cuando sabías que... Lois rió levemente, pensando que el pánico típico de Clark ante la paternidad le ayudaba a normalizar la situación. No, eso no es lo que yo, Lois, no deberías poder, no puedo tener, lo que quiero decir es que las probabilidades de esto son astronómicas. Clark empezó y se detuvo mientras su cerebro analizaba todas las posibilidades antes de detenerse y respirar hondo para calmarse. Lois, tú y yo no deberíamos poder tener hijos. No soy, humano. Lo sé Clark, eres un súper, pero muchos súper han tenido hijos. Lois comenzó a mirar a Clark, quien a pesar de ser súper claramente estaba haciendo lo que todo hombre haría al entrar en pánico ante la noticia de que iba a ser padre. Lois, soy un extraterrestre. Exclamó Clark presa del pánico mientras su mirada se dirigía de su pequeño bulto a sus ojos, moviendo la boca más rápido de lo que su cerebro podía procesar.
Soy de otro planeta llamado Krypton, mis poderes no vienen de V, son habilidades naturales, bueno, al menos cuando estoy bajo un sol amarillo, y V está hecho de material genético kryptoniano, que es otro tema del que debemos hablar, pero volviendo al punto en que me dijeron que la compatibilidad entre humanos y kryptonianos era tan baja que era prácticamente imposible y. De verdad que no me importa, porque nada de eso importa, y esta es la mejor noticia que he escuchado. Voy a ser padre. Clark jadeaba con una sonrisa absurdamente amplia al terminar su explicación de los 100 metros planos. Lois, sin embargo, se quedó paralizada mientras observaba a Clark procesar todo lo que acababa de decir y, por primera vez en su vida, no sabía cómo continuar con una pregunta. Lamentaba mucho no haber captado todo lo que decían y deseaba poder centrarse en la euforía que Clark mostraba por ser padre en lugar de en su primera declaración. Clark, cariño, ¿qué dijiste de ser extraterrestre? Finalmente logró preguntar Lois, de repente muy típico, al sentir que se le congelaba la mente con la noticia. Sí, bueno, ¿por dónde empezar? Soy de un planeta llamado Krypton. Clark intentó ponerse serio de nuevo, pero le resultó difícil, pues la sonrisa no se le borraba ni siquiera al empezar a explicarle todo a Lois. Ella permaneció inmóvil mientras escuchaba la historia imposible de un mundo moribundo, padres desesperados, una última esperanza, una pareja amable y el génesis de Superman. Sin embargo, aunque su mente le decía que Clark se había vuelto loco, su corazón sabía que decía la verdad. ¿Mi bebé, nuestro bebé es un híbrido extraterrestre? Preguntó Lois, llevándose las manos al estómago y mirándolo antes de alzar la vista hacia los brillantes y cálidos ojos azules de Clark. ¿Porque eres un extraterrestre? Sí, soy un extraterrestre, resumió Clark. De acuerdo, asintió Lois, apartando la mirada de Clark, que miraba fijamente la pared por unos instantes antes de que la determinación se reflejara en su rostro y se pusiera de pie frente a él. ¿Y ahora qué? Lo estás tomando muy bien, Annie se asustó cuando se lo dije. Clark solo parpadeó. Créeme, me estoy volviendo loca, solo lo estoy haciendo por dentro. Lois le dedicó a Clark una sonrisa forzada, y él pudo ver que, en el fondo, solo lograba mantener la calma. Unos años lidiando con todo esto me han hecho muy buena compartimentando, así que hablaremos de esto más adelante y nos centraremos en eso. Pues yo digo que se joda el imbécil. Y que se jodan todos. La voz de Butcher resonó con fuerza en la habitación mientras Lois señalaba la puerta improvisada de su habitación improvisada. Tras un suspiro, Clark se levantó y siguió a Lois de vuelta al área principal, donde Butcher estaba sentado en una mesa con las piernas sobre ella y el rifle que empuñaba sobre su regazo. Miraba fijamente a Annie mientras escupía sus palabras, observando a Clark y Lois cuando ambos salieron de la habitación de Lois. Su ceño se acentuó al sonreírles con sorna, negando con la cabeza con disgusto antes de retomar su conversación. Carnicero, vamos, dijo Milímetros intentando avanzar para detener la conversación, pero la voz de Carnicero lo detuvo. No, verás, mi plan es fantástico y todos podremos volver a nuestras vidas normales a la hora del almuerzo. Butcher sonrió mientras se levantaba, colocaba el rifle sobre la mesa y luego se movía hacia el medio del grupo como un maestro de ceremonias. Su sonrisa se volvió juguetona mientras hacía un gesto hacia Clark con alegría sádica. Llevamos al granjero americano de allá para volar a Superpajador, le damos un puñetazo a la polla hasta convertirla en pudín pegajoso y luego destrozamos la torre Pajador. Luego, mientras los demás nos sentamos en la playa a tomar Mai Tais, o ustedes, los yankees, se relajan en su viejo porche tomando limonada, el chico de Licra convierte lo que queda de Gould en polvo. Todos nos jubilamos y vivimos felices para siempre, yo recupero a mi esposa y cada uno sigue con su vida. Butcher sonrió, o mejor dicho, sonrió con suficiencia, mientras miraba a Clark. Su apariencia apenas contenía la furia que emanaba de él al ver al nuevo supe que lo separaba de su esposa. Los chicos se miraron entre sí, sin decir nada, ya sea porque no querían ser quienes desencadenaran el conflicto o, en algunos casos, porque no estaban en desacuerdo con lo que Butcher había dicho. Clark, sin embargo, miró a Lois, quien simplemente esbozó una débil sonrisa de disculpa y se encogió de hombros ante la actitud de Butcher. La violencia extrema e indiscriminada no resolverá los problemas que enfrentamos, señor Butcher. Clark avanzó hacia la zona que Butcher había ocupado. Por favor, basta de mierda de imbécil, llámame Billy, y creo, sí, la violencia extrema e indiscriminada resolverá todos y cada uno de los problemas que enfrentamos.
Butcher sonrió mientras hacía un gesto a su equipo pidiendo apoyo, y aunque nadie respondió, estaba claro que su opinión tenía respaldo. Sobre todo si es contra el maldito Homelander, creo que será muy efectivo. No es tan simple. Estamos tratando con más que solo Homelander y Vogue, las cosas se están poniendo difíciles. Clark hizo una mueca ante el ataque que Butcher le estaba lanzando, aunque sabía que esto iba a pasar no lo hacía más agradable. Oh, jódete. Interrumpió Butcher, levantando las manos con incredulidad antes de que una mueca se dibujara en su rostro. Claro, es como lidiar con Homelander y Vogue. Uno le hace una mamada a V y el otro se la da como si fuera un caramelo. Los liquidamos, nos vamos a casa, y tu culo de licra no quiere ni jugar con tu dinero, carnicero, cállate la boca. Intervino Milímetros con su voz firme y tranquila, lo que hizo que Butcher dejara de soltar su diatriba, pusiera los ojos en blanco y volviera a su asiento mientras Milímetros miraba a Clark. ¿Cómo que la cosa va a más? He estado estudiando patrones, observando todo lo que ha sucedido en los últimos años, recopilando todos los datos posibles, y todo apunta a un único resultado. Clark avanzó con su imponente seriedad, dominando la sala mientras avanzaba con una sensación de aprensión que lo dominaba todo. ¿Qué resultado? Preguntó Hughie mirando a Annie, quien se revolvió incómoda. Clark ya le había contado todo eso y la llenaba de pavor. El apocalipsis superhumano, respondió Clark, provocando que todos en la sala, excepto Annie, se miraran entre sí. El acto hizo que Clark respirara hondo y explicara. Las superhabilidades, por su propia naturaleza, causan escalada y división. Dividen tanto metafórica como literalmente entre las personas, con poder y sin él. Y los superhéroes son solo personas, lo que significa, la reacción de Scott Butcher a la declaración de Clark hizo que el hombre de acero lo mirara y reprimiera un suspiro antes de continuar. Los superhombres son solo personas, personas con poderes, y el poder lo intensifica todo. Pequeñas acciones se convierten en eventos importantes, decisiones estúpidas en desastres horrendos, y un estilo de vida deficiente se convierte en entornos tóxicos que lo envenenan todo. Clark frunció el ceño al recordar la destrucción y el abuso que había visto en la comunidad superhumana. Si a esto le sumamos la moral imperante que tienen la mayoría de los superhombres, especialmente los líderes de su comunidad, eventualmente se desatará una pelea. Esa pelea será sobrehumana, y el poder que se usará para ganarla devastará el planeta. La sala se quedó en silencio hasta que Hughie se aclaró la garganta y levantó la mano para llamar la atención como si estuviera en la escuela nuevamente, haciendo que todos lo miraran. Vamos, quiero decir que sé que las cosas no están muy bien y que muchos Superman son malos, pero ¿no es eso un poco extremo? ¿Sabes cuántas personas con superpoderes hay actualmente solo en Estados Unidos? Preguntó Clark, mirando fijamente a Hughie, quien negó con la cabeza. Hay alrededor de 250 supers activos en el país, dijo Milímetros, salvando a Hughie de intentar pensar en una respuesta. Esa cifra solo representa a los que Vogue ha promocionado como superhéroes y que están en el ojo público, respondió Clark, cruzando los brazos, mientras su respuesta hacía que todos se miraran. Vogue lleva exponiendo a los bebés a V desde principios de los años 50. La comunidad de supercapacitados es mucho más grande de lo que la gente cree. ¿Cuántos están hablando? Butcher sorprendió a todos. Su voz era serena y ya no parecía fruncir el ceño, sino concentrarse por completo. La verdad es que no lo sé. Vogue ha sellado esos registros en algún lugar que no puedo encontrar. Sospecho que la cifra ronda los miles, haciendo cálculos sencillos. Unos pocos cientos de niños cada pocos años durante más de 70 años equivalen a un grupo numeroso de personas. La mueca de Clark se acentuó al relatar sus hallazgos, que no eran precisamente ideales. Si hubiera tantos superhéroes en el país, más gente lo sabría, ¿no? Preguntó Frenchie, mirando a Kimiko antes de mirar a Clark con curiosidad. La gran mayoría probablemente no posee poderes al nivel de los superhéroes activos, así que pasan desapercibidos. Hablamos de habilidades menores, como mucho, como reflejos rápidos o estar muy sano. Al principio pensé que era solo para aumentar las posibilidades de un superhéroe importante, pero ahora que... Lois se abalanzó sobre Clark, entrecerrando los ojos al verlo. No lo sé, la verdad, es solo una corazonada. Es como alguien más allá de Vogue, no Melander, sino alguien que ha manipulado los acontecimientos durante décadas, creando un entorno deliberadamente volátil. Diseñado para aumentar las posibilidades de los superhumanos, diseminando a V en una población controlada, pero también manteniéndolos separados de las personas, con estilos de vida hedonistas y malas decisiones.
¿Por qué alguien querría hacer eso? Preguntó Uye, con cara de confusión. Honestamente, no lo sé, pero es un problema. Un problema que la expansión de V por parte de Homelander ha agravado a escala global. El aumento de superhumanos en el planeta se debe básicamente a la proliferación aleatoria de armas nucleares andantes. Armas que piensan por sí mismas, que eventualmente atacarán, y la mayoría ha llevado un estilo de vida hedonista e irresponsable durante años, y ese ni siquiera es el problema principal. El problema principal es Ryan. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el muchacho con esto? El carnicero avanzó de nuevo, entrecerrando los ojos. Es un supernato, respondió Clark con un suspiro. Boug lleva décadas persiguiéndolo, y que sea posible me preocupa profundamente. Creo que a eso se trata todo esto. ¿Homelander va a tener un hijo? Preguntó Uye, muy confundido por la conversación que todos mantenían. No hay superhéroes sin V. Un nuevo mundo de superhumanos, susurró Lois, ganándose un gesto solemne de Clark. Bueno, joder, esa mierda no va a funcionar. Y ya que vamos a tener una larga charla sobre mis señoritas, primero acabemos con este maldito círculo de cuidados. Butcher se burló con una sonrisa sombría mientras miraba a Clark, con una clara intención de deshacerse del supe que tenía delante, un odio evidente. Solo quería que Clark se fuera para recuperar a su esposa y largarse de aquel desastre. Sin embargo, también se mostró reacio a aceptar que ese deseo debía aplazarse por el momento, mientras recogía el documento que contenía los hallazgos de Liberty y Raynor. Entonces, chico Spandex, ¿quieres que nos pongamos a tocar y a compartir? Pues compartamos. Butcher le lanzó el archivo a Clark, quien lo atrapó con facilidad y lo levantó para leer. Entonces comparte, ¿qué sabes de una gordita llamada Libertad? Clark miró brevemente el expediente, hojeándolo en el delgado expediente que el difunto subdirector de la CIA había preparado. Sus ojos movían a una velocidad alarmante, como si parpadeara un instante, pasando de estar en sus manos a estar completamente abierto en la última página. Sostenía el anuncio de Budweiser en la mano, mirando el rostro encapuchado de la portada. Libertad, superintendente de nivel 1. Operó entre 1951 y 1979, principalmente en el sur profundo, principalmente en Georgia. Poderes básicos para la época, vuelo limitado, superfuerza, vulnerabilidad, muy involucrada en movimientos supremacistas de la élite, la iglesia del colectivo y similares. Clark se acercó a Annie, colocó el expediente sobre la mesa y le contó lo que sabía sobre la mujer. Increíblemente popular a mediados de los 50, cayó en desgracia a finales de los 60 después de que las quejas de grupos de derechos civiles se volvieran insoportables para Boug. Atacó a muchos afroamericanos por delitos y mató a más de uno. Nadie la ha visto desde el 79. ¿Sabes cuál es la dirección? Es de una mujer llamada Valerie Hunter. Es una mujer afroamericana de 59 años, con 2 hijas y un par de nietos, que vive en una zona rural de Georgia, preguntó Milímetros, señalando la dirección que Raynor había garabateado en el anuncio de Budweiser. No reconozco el nombre ni la dirección. La mayor parte de mi información sobre superhéroes como Liberty proviene de mi investigación de los registros de Boug, mi interés por ellos de niño y el acceso limitado que el ejército me ha dado a sus registros, respondió Clark, frunciendo el ceño al no encontrar nada útil, hasta que de repente dejó escapar un suspiro y una expresión tensa reemplazó su ceño. Sin embargo, si quieres información sobre un superhéroe antiguo, conozco a alguien con quien podemos hablar que lo sabe casi todo. ¿Cuál es el truco? Preguntó Butcher, mientras ya estaba formando planes para evitar a Clark y recuperar a su esposa, independientemente de lo que se estuviera discutiendo. Bueno, el problema es que tenemos que ir a Minneapolis, Minnesota. Clark sonrió con tristeza mientras observaba a los presentes. ¿Quién quiere hacer un viaje por carretera? Ruta primero, 80, autopista de peaje de Ohio, 3 de febrero de 2020. El coche estaba más que un poco apretado, como Lois supuso que era de esperar, ya que 5 adultos estaban hacinados en la minivan de Milímetros. Bueno, la camioneta que Milímetros había robado era más precisa, algo con lo que Clark no estaba contento, pero se guardó su protesta. La camioneta estaba ocupada por la propia Lois, Milímetros, Annie, Uye y Clark. Los demás miembros de los chicos habían decidido quedarse y buscar otras opciones. Lois se removió sentada en el asiento trasero central, separando a Uye y Annie, mientras Milímetros conducía y Clark ocupaba el asiento del copiloto para dar indicaciones. El ambiente era, como mucho, incómodo mientras viajaban por el medio oeste. El coche estaba en silencio. Solo se oía el zumbido del motor y las indicaciones ocasionales de Clark.
Habían pasado horas desde que salieron de Nueva York. Clark había sugerido que llevara a todos en avión, pero tanto Milímetros como Butcher habían rechazado la idea. Esto último no era ninguna sorpresa, y el primero aún no confiaba lo suficiente en un superhombre como para poner su vida en sus manos. ¿Le importaría si encendemos la radio?, preguntó finalmente Annie desde el asiento trasero, ganándose un encogimiento de hombros de Milímetros, quien simplemente señaló la radio. Clark encendió la radio y empezó a tocar los botones mientras buscaba una emisora. Pasaron unos segundos antes de que la voz de Annie, muy alta y clara, se escuchara por la radio, interpretando su nueva canción Never Truly Vanish. La canción sonó con claridad durante unos segundos antes de que Annie profiriera su inevitable protesta, quejándose de la cursi canción que Boog le había compuesto. «Dios mío. Por favor, cámbialo a otra cosa», gritó Annie desde el asiento trasero, ganándose la risa de Lois, Clark y Hughie. «Tienes una voz buenísima», dijo Hughie, inclinándose para sonreírle a Annie, que parecía más avergonzada que nunca. «¿Puedes hacer eso, como ese titubeo que hacen en American Idol?». Vibrato, respondió Milímetros diciendo finalmente su primera palabra desde que habían empezado a conducir horas atrás. «Clark, por favor cambia de canal», exigió Annie sintiéndose aún más avergonzada. «No es tan malo, creo que deberíamos escucharlo», sonrió Clark, y su broma le valió una patada en el respaldo del asiento por parte de Annie. «Oye, cámbialo o buscaré el álbum de Superboy en mi teléfono», amenazó Annie, sonriendo aún más mientras la cara de Clark se ensombrecía y se giraba para mirar a Annie. «¿No te atreverías?», se burló y la amenazó entrecerrándole los ojos. «Pruébame», sonrió Annie mientras sacaba su teléfono amenazadoramente. Clark suspiró derrotado antes de acercarse a la radio y sintonizar una de las pocas emisoras que no tocaban la canción de Annie. La emisora en cuestión estaba tocando Wedding to Start de Fire de Billy Joel, lo que le valió un gesto de aprobación de la mayoría del coche. «Espera, ¿tienes un álbum?», preguntó Hughie con sorpresa mientras se reclinaba en su asiento y miraba a Clark. No fue nada importante, intentó Clark desviar la atención, ganándose una risita de Annie. «Fue hace como una década y no fue muy bueno. Mi tía me obligó a hacerlo por publicidad. Los superhéroes cantantes estaban de moda en aquella época». «¿Por qué nunca había oído hablar de eso?», insistió Hughie, sin querer soltar esa información perdida sobre los super. Quizá era menos fanático que antes, pero seguía interesado en las vidas de los super de Clark y Annie. «Bueno, Boog lo suprimió un poco debido a un pequeño incidente que tuve durante la filmación del vídeo musical», dijo Clark, revolviéndose en su asiento, sintiendo la risa de Annie e intentando escapar desesperadamente. «¿Qué incidente?», preguntó Lois, arqueando una ceja al notar que Clark estaba avergonzado. Bueno, mira, yo tenía 15 años y tenían unas bailarinas de apoyo vestidas, Clark tragó saliva, odiando su decisión de burlarse de Annie, ya que sabía demasiado de su pasado como para funcionar. «Y yo, bueno, fue cuando, la cosa es que, demandaron a Clark por mirarlas desnudas», exclamó Annie, incapaz de contener la risa mientras se secaba una lágrima. «¿Qué?», gritaron Lois y Hughie, lo que provocó que Milímetros se estremeciera y frunciera el ceño, pero no es lo que parece. Clark se puso rojo como un tomate mientras protestaba. Sus poderes aparecieron, aparentemente todos los disfraces diminutos lo causaron y boom. «Clark está en problemas», aclaró Annie, aún recomponiéndose mientras intentaba respirar con normalidad, antes de tocarse el ojo derecho. «Ya sabes, sus poderes de rayos X». Y parecía confundido antes de atar cabos y decir, «Oh. ¿En serio, Clark?», preguntó Lois en tono burlón, sin impresionarse, mientras él intentaba dejar de sonrojarse. «Sí, bueno, no me pareció tan gracioso». Clark rió entre dientes, defendiéndose al recordar su momento menos memorable. «Se lo conté a mi tía y me dijo, oh, mejor no digas nada». Mis padres tampoco se alegraron, y luego todo se armó de líos cuando me disculpé. «Bueno, eso fue muy amable de tu parte», dijo Hughie intentando ayudar a Clark ante las mujeres que se unían para atacarlo. «Sí, y fue lo correcto», repitió Annie, esta vez más tranquila y con una sonrisa mientras miraba a Clark. Pero la mitad terminó demandando a Clark. Y su tía estaba furiosa porque nadie se habría enterado si no se hubiera disculpado en el set frente a las cámaras. Costó unos $3 millones en acuerdos. «Hice lo correcto», declaró Clark, volviéndose hacia atrás en su asiento para mirar la carretera y el mapa al acercarse a un cruce que indicaba que debían desviarse.
Sinceramente, lo más difícil fue que me llevó más de una semana dejar de ver a través de la ropa de la gente. Sí, bueno, todo eso es muy fascinante, interrumpió la voz de Milímetros mientras miraba por el espejo retrovisor para observar a Lois antes de volver a la carretera. Se está haciendo tarde y, a menos que todos queramos quedarnos atrapados en este auto otras 10 horas seguidas, tenemos que parar a pasar la noche. Sin mencionar la comida, que me muero de hambre, asintió Lois, con el estómago rugiendo para demostrarlo. Bueno, son 2 por comer. Una comida suena bien, asintió Hughie, mientras su estómago también rugía mientras miraba la bolsa de maní que Butcher le había arrojado cuando le preguntó por comida. Podría devorar una dona, asintió Annie. Su entusiasmo provocó que Hughie sonriera y que Milímetros simplemente sacudiera la cabeza mientras suspiraba. Debería haber un restaurante y un motel en 1 hora aproximadamente. Clark miró el mapa y luego a Milímetros. Toma la tercera salida a la derecha y luego sigue las señales hacia Icatay's Motel and Dinner. 4 horas y una cena después, Catay's Motel, cerca de la medianoche, 3 de febrero de 2020. Clark permaneció inmóvil, con los brazos cruzados a la espalda, mientras alzaba la cabeza hacia el cielo con los ojos cerrados. Lois, inquieta, dudó un instante si debía hablar con Clark. 1.000.000 de pensamientos y sentimientos la invadieron al mirarlo. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, Clark rompió el silencio de la noche, ladeó la cabeza y habló. Deberías estar durmiendo. La voz de Clark era tranquila y suave mientras permanecía de pie como una pieza clave de la naturaleza, con los cielos girando sobre ti. Lo sé, pero, más o menos le cedí mi habitación a Annie y Lois se adelantó mientras la cabeza de Clark volvía a su posición ladeada, con los ojos aún cerrados. Habían dividido las habitaciones, los hombres en una y las mujeres en otra. Ella y Hughie son, lo sé, respondió Clark, abriendo los ojos al girarse para mirar a la mujer que llevaba a su hijo, con una leve sonrisa en su rostro. Oí a Hughie salir a escondidas de la habitación y a los dos hablando, sobre todo de chocolatinas. Fue muy adorable. ¿Y te parece bien? ¿Con ellos? Preguntó Lois, mirando tímidamente al hombre que le hacía latir el corazón cada vez, algo que su mente racional odiaba. La sonrisa de Clark se desvaneció por un instante, pero su rostro no se desvaneció, sino que se volvió más vacilante y tenso. Miró a Lois un instante, sus ojos increíblemente azules se conectaron con los de ella, y por un instante no existió nada más para ella que esos ojos conmovedores. Tragó saliva cuando él apartó la mirada y volvió a alzar la vista al cielo, un gesto que ella sabía que él fingía no notar. No soy quien para juzgar a nadie en ese sentido, suspiró Clark mientras sus ojos recorrían el cielo sobre ellos, lo que hizo que Lois mirara brevemente las estrellas. Además, él la hace feliz y ella a él, al final eso es todo lo que importa. ¿Y qué hay de nosotros? Preguntó Lois finalmente tras un largo silencio, intentando ver con la mirada lo que Clark buscaba en el cielo, pero la verdad que él veía la superaba. Sé que te lastimé, te amo, Lois, pienso en ti todo el tiempo. La respuesta de Clark la interrumpió al volverse completamente hacia ella, con los ojos clavados en su cruda emoción. No me preguntes por qué. No es lógico y sé que debería odiarte. Me mentiste, me usaste, lastimaste a mi amiga, abusaste de mi confianza y cometiste actos que no puedo tolerar, y aún así te amo. Adiós a ser el hombre de acero. Ser duro está sobrevalorado. Yo también te quiero, Clark. No me disculparé por lo que soy, por quién soy, pero lamento lo que hice, y por poco que valga, odio que todo esto fuera lo único que podía hacer, respondió Lois, sintiéndose de repente muy pequeña mientras miraba al hombre, con las manos retorciéndose. ¿Sabes? A menudo me pregunto cómo habría sido el mundo si las cosas hubieran sido un poco diferentes, con Boog y Superman. ¿En un mundo sin ellos? Preguntó Clark, mirando fijamente sus manos antes de fijarse en su pequeño bulto. Sus propias emociones lo hicieron cambiar. A veces, pero eso es más el sueño de Butcher. Lois se burló de su comentario, lo que la hizo sonreír y aliviar la tensión en el ambiente. No, a menudo pienso en un mundo sin Boog, con los superhéroes siendo, bueno, personas en lugar de iconos o trucos corporativos. Ya sabes, con vidas reales cuando volvían a casa y gente real a su alrededor. Con identidades secretas. Clark sonrió al pensar que él mismo, a veces, imaginaba un mundo así. Equilibrar trabajos de 9 a 5 mientras salvamos el mundo, mantenerlo seguro sin revelar su identidad, salvar el mundo sin abogados ni relaciones públicas que nos digan cuándo y cómo. Sí, le sonrió Lois a Clark, llevándose las manos al estómago sin darse cuenta. ¿Cómo crees que sería Clark Kent en ese mundo? Ja, ja.
Un trato mucho más suave, quizás menos sermoneador, y desde luego nada de logotipos ni mercancía. Clark rió entre dientes ante la idea de tener una identidad secreta, un mundo donde Clark Kent podría haber sido una persona real, no solo una faceta de Superman. La idea hizo que su sonrisa se desvaneciera un poco. Creo que sería más real. Eres el hombre más auténtico que he conocido, Clark, se defendió Lois, tomando la mano sin pensarlo y apretándola suavemente. Eres honesto, valiente, auténtico y tienes el corazón más grande que jamás haya existido. A menudo me siento desconectado, Lois. Como si estuviera observando el mundo en lugar de estar en él. Clark suspiró, con el rostro decaído mientras miraba al suelo y luego a la mano de ella. No soy humano ni soy un superhombre. Soy rico, tengo buenos contactos y un poder inmenso. Vivo en una burbuja, Lois, y salvo a personas de cuyas vidas no sé nada, simplemente no siento que pertenezco. Lois simplemente miró a Clark y se encontró con que no era un heredero de la justicia, ni un superhéroe lamentando la espera, ni siquiera un extraterrestre separado de la humanidad. No era una persona que buscaba un lugar en el manicomio al que llamaban mundo, un lugar que era suyo, que había elegido y ganado, no que le habían dado. De repente, se encontró volviendo al motel, jalando de la mano a un sorprendido Clark. Eres nuestro lugar, susurró Lois, poniéndose una mano suavemente en el estómago mientras sonreía a Clark, que lo guiaba con las manos entrelazadas. Ahora, vamos, tienes que irte a la cama. Lois, sabes que no duermo, se rió Clark mientras permitía que ella lo llevara hacia el motel, con una sonrisa en su rostro. Oh, lo sé, la sonrisa de Lois se volvió burlona mientras comenzaba a moverse más rápido. ¿Quién dijo algo sobre dormir? Edina, Minnesota, Super Duper House, madrugada del 4 de febrero de 2020. Tía. 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 El sonido de pasos apresurados subiendo las escaleras la despertó antes de que lo hicieran los gritos, pero la voz fuerte y entusiasta, casi infantil, la aseguró de que no volviera de dormirse. Soltó un suspiro mientras giraba la mano hacia el espacio vacío a su lado, lo que le provocó un dolor de corazón por un instante. Sin embargo, el momento terminó rápidamente cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe y apareció la figura corpulenta de su protegido y compañero de equipo, Bobby Baldwin. Tía. 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 Nunca adivinarás quién está aquí. Bobby estaba casi saltando de alegría al pie de su cama, su enorme cuerpo temblando de emoción. Bobby, suspiró mientras él se incorporaba en la cama, subiendo las sábanas para cubrirla. Miró el despertador y vio que eran solo las 7 de la mañana. Volvió con Bobby y le dedicó una sonrisa irónica. Ya hablamos de esto, ¿qué significa una puerta cerrada? Ay, lo siento. Lo siento mucho. Lo olvidé. Bobby abrió mucho los ojos, rojo de vergüenza, pero antes de que ella pudiera calmarlo, se dio la vuelta y cerró la puerta. Se oyeron fuertes golpes al cerrarla. Tía, ¿puedo entrar? Tranquilo, Bobby. Rió entre dientes con una sonrisa. Para otros, Bobby podría parecerles demasiado, pero para ella era simplemente inocente y dulce. Te diré algo. Estaré lista en 5 minutos. ¿Por qué no esperas en la cocina mientras preparo panqueques? Sí. Panqueques. Se lo contaré a todos. El grito entusiasta sacudió ligeramente la puerta, al igual que el golpeteo de pasos mientras Bobby se alejaba corriendo, olvidando lo que la había despertado para decirle. Se sentó allí unos instantes, desterrando los últimos vestigios de sueño, antes de finalmente levantarse de la cama y hacer sus estiramientos matutinos. Mientras giraba los hombros, desterrando los últimos restos de tensión y dolor de su cuerpo, se dirigió a su baño privado y comenzó a prepararse para la mañana. No tardó mucho en vestirse con el horrible traje naranja y amarillo que Vogue le había impuesto. Se miró brevemente en el espejo. El gesto la hizo lamentar la ausencia de su viejo uniforme con sus brillantes tonos rojos, azules y dorados. El naranja nunca fue mi color, ¿verdad, Flyboy? Sonrió a la foto descolorida del amor de su vida que estaba en la mesita de noche, la imagen descolorida hizo que su corazón volviera de doler. Volveré pronto, amor, no te metas en problemas. Le lanzó un beso a la imagen descolorida mientras se recogía el pelo, prefiriendo no ponerse la peluca roja todavía. Aún era temprano y, de todos modos, el equipo no tenía nada que hacer hoy. Al salir de su habitación, notó de inmediato que el resto de la casa ya estaba despierta. Se oía ruido por toda su amplia casa suburbana.
Un destello de sombra apareció justo detrás de ella, atravesando la pared de la habitación contigua, y antes de que pudiera detenerse, sintió un desagradable escalofrío y un hormigueo al pasar otra de sus criaturas directamente a través de ella. Rachel, su voz sonó un poco más severa de lo que pretendía, lo que hizo que la mujer de la capa oscura se detuviera en seco. ¿Qué te he dicho sobre volverte intangible a través de la gente? Rachel, o taburete de sombra, como la conocían en el mundo, se giró lentamente, con expresión avergonzada. El rostro de la joven, con un pequeño moretón sobre el ojo izquierdo y una venda recién aplicada en la nariz, parecía genuinamente arrepentido mientras permanecía de pie en lo alto de las escaleras. El sonido de conversaciones y risas emanaba del piso de abajo, haciéndola apartar la mirada de su protegida y dirigirla hacia las escaleras. Lo siento, tía, emocioné. Bobby me dijo que trajo amigos. Shadow Stone dijo rápidamente, sonriendo y bajando las escaleras a toda prisa antes de que pudieran interrogarla. Espera. ¿Qué? Gritó a su compañera sin éxito, muy confundida, mientras seguía rápidamente a Rachel por las escaleras y seguía el sonido de una conversación ruidosa hasta la cocina y el comedor. Vamos. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Resonó la voz de Bobby mientras ella oía cómo el suelo se doblaba bajo su peso al rebotar. Bobby, cálmate, lo haré luego, ¿de acuerdo? La voz familiar, potente y amable la hizo sonreír y quedarse paralizada, sorprendida de que hubiera pasado sin llamar antes. Sin embargo, al caminar por el pasillo y entrar en la cocina, su sonrisa se desvaneció y se quedó paralizada de nuevo al ver no solo a Clark con el resto de sus protegidos, sino también a otras 4 personas con él. Su mirada se fijó rápidamente en las 2 mujeres que reconocía, pero nunca había conocido. Una era Lois Lane, la reportera del canal Vogue News, y la segunda era claramente Starlight, vestida de civil. Fueron los 2 hombres los que la habían paralizado. Veía las noticias todas las noches y sabía que ambos eran esos hombres buscados cuyos rostros llevaban meses apareciendo por todas partes. Hola Diana, disculpa que me deje pasar. La voz de Clark la hizo mirar al joven. Su rostro sonreía, pero sus ojos decían otra cosa. Pero tenemos que hablar de muchas cosas, incluyendo a un súper llamado Libertad. Diana se quedó allí un momento, con los ojos abiertos de par en par, la mente acelerada. El silencio hacía que sus pupilos en su equipo de superhéroes se miraran nerviosamente. Ninguno de ellos había visto a la tía actuar así en los años que la conocían. Siempre se mostraba segura de sí misma, sonriente y confiada. Lo más extraño era que se congelaba por culpa de Clark. Todos conocían a Clark, todos lo querían, era simpático y divertido, siempre que los visitaba se lo pasaban genial, y siempre traía, joder. La maldición en voz alta de Diana hizo que todos los superdupers saltaran de la sorpresa y se quedaran mirando a su líder con asombro. Diana simplemente miró a Clark antes de avanzar, desplomarse en un asiento y susurrar. Joder, bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.